Hubo una época en la que creí que los profesores solo querían lo mejor para sus alumnos. Pero todo cambió el día que conocí a la señora Mendoza. Ella no era una profesora común. Sus métodos no tenían nada que ver con los libros de texto o las lecciones de matemáticas. No, ella usaba algo mucho más oscuro. Algo que no se podía explicar con lógica. Algo que, hasta el día de hoy, me hace preguntarme si alguna vez salí de su salón de clases o si todavía estoy atrapado allí. Todo comenzó en un pequeño pueblo de Guatemala llamado San Vicente. Un lugar rodeado de montañas y bosques tan densos que, incluso al mediodía, la luz del sol apenas lograba filtrarse entre los árboles. Era un pueblo tranquilo, donde todos se conocían y donde los secretos árabes permanecían ocultos por mucho tiempo. Pero la señora Mendoza, ella era diferente. Era una mujer alta, de cabello negro como la noche y ojos tan penetrantes que parecían mirar directamente al alma. Llegó al pueblo un verano, sin aviso, y rápidamente se hizo cargo de la clase de 6º grado en la escuela local. Al principio, parecía una profesora estricta, pero dedicada. Nos hacía estudiar hasta tarde, nos exigía perfección en cada tarea, y castigaba a cualquiera que no cumpliera con sus expectativas. Pero no eran los castigos normales, como quedarse después de clase o escribir líneas. No, sus castigos eran diferentes. Extraños. Inexplicables. Recuerdo una vez, cuando uno de mis compañeros, Luis, se atrevió a contradecirla en clase. La señora Mendoza lo miró fijamente, sin decir una palabra, y al día siguiente, Luis no vino a la escuela. Cuando regresó, una semana después, estaba cambiado. Ya no era el niño travieso y bromista que todos conocíamos. Ahora era callado, obediente, casi como si estuviera en trance. Y sus ojos tenían un brillo extraño, como si algo lo estuviera controlando desde adentro. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. Pero luego, comenzaron a pasar más cosas. Cosas que no podía ignorar. Una tarde, después de clases, me quedé ayudando a la señora Mendoza a organizar unos libros. Mientras estaba en su salón, noté algo en su escritorio, un pequeño muñeco de trapo, con cabello negro y ojos de botón. Al lado del muñeco había una vela negra y un frasco con un líquido espeso y oscuro. Me quedé mirando, sin entender qué era, hasta que ella entró y me sorprendió. Ella no se enojó. No me gritó. Solo sonrió, una sonrisa que me heló la sangre. «No deberías estar viendo eso, Javier», me dijo. Y luego, con una calma aterradora, agregó, «pero tal vez es mejor que sepas la verdad. Así entenderás por qué nadie debe desobedecerme, punto». Esa noche, tuve el primer sueño. Soñé que estaba en el salón de clases, pero todo estaba oscuro, excepto por una luz tenue que venía del escritorio de la señora Mendoza. En el sueño, ella estaba allí, de pie frente a mí, sosteniendo el muñeco de trapo. Y entonces, comenzó a recitar algo en un idioma que no entendía. Las palabras resonaban en mi mente, como si estuvieran grabándose en mi memoria. Cuando desperté, estaba sudando frío, y sentía una presencia en mi habitación. Algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. A partir de ese día, todo cambió. Comencé a notar cosas que antes no veía. Pequeños detalles que me hacían cuestionar la realidad. Los otros niños en la clase se comportaban de manera extraña, como si estuvieran bajo un hechizo. Y la señora Mendoza, ella siempre estaba allí, observando, sonriendo, como si supiera algo que el resto de nosotros ignorábamos. Pero lo peor estaba por venir. Porque la señora Mendoza no solo quería controlarnos, quería algo más. Algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Los días se volvieron más extraños después de aquel sueño. La señora Mendoza parecía saber cosas que nadie más podía saber. Cosas que ni siquiera habíamos dicho en voz alta. Una vez, mi amiga Ana pensó en hacer una travesura durante la clase,
como tirar un papelito a otro compañero. Pero antes de que pudiera hacerlo, la señora Mendoza la miró fijamente y dijo: «Ana, si lo haces, pasarás la noche en el salón, reflexionando sobre tu comportamiento». Ana se puso pálida. Nadie había dicho nada, pero la señora Mendoza lo sabía. Como si pudiera leer nuestras mentes. Pero no era solo eso. A veces, cuando estaba en clase, sentía una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera respirando en mi oído. Me daba vuelta, pero no había nadie. Y luego, en el reflejo de la ventana, veía algo, una sombra que se movía rápidamente, como si estuviera observándome. Pero cuando me giraba por completo, no había nada. Solo la sonrisa fría de la señora Mendoza, como si disfrutara de mi incomodidad. Una tarde, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Así que, después de clases, me quedé escondido en el baño hasta que todos se fueron. Sabía que la señora Mendoza siempre se quedaba tarde, revisando tareas o preparando lecciones. Pero yo tenía la sospecha de que hacía algo más. Algo que no quería que nadie viera. Esperé hasta que el edificio estuvo en completo silencio. Luego, salí del baño y me dirigí al salón de la señora Mendoza. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba por la rendija. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración, y miré por la abertura. Lo que vi me dejó paralizado. La señora Mendoza estaba de pie frente a su escritorio, con una vela negra encendida. Alrededor de la vela había varios objetos: el muñeco de trapo que había visto antes, un cuchillo pequeño y un frasco con un líquido oscuro y espeso. Pero lo más aterrador eran los nombres. En pequeños trozos de papel, escritos con una letra fina y elegante, estaban los nombres de todos los alumnos de la clase, incluyendo el mío. Ella comenzó a recitar algo en un idioma que no entendía. Las palabras sonaban guturales, como si no fueran humanas. Luego, tomó uno de los papeles con un nombre y lo colocó sobre el muñeco de trapo. Con el cuchillo, hizo un pequeño corte en su propio dedo, dejando caer una gota de sangre sobre el papel. Y entonces, el muñeco se movió. No mucho, solo un pequeño temblor, pero fue suficiente para que mi corazón se detuviera. Me alejé de la puerta, tratando de no hacer ruido, pero en mi mente solo había una pregunta: ¿qué estaba haciendo con nuestros nombres? ¿Por qué usaba nuestra sangre? Sabía que tenía que averiguarlo, pero también sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Al día siguiente, le conté todo a Ana. Al principio, no quería creerme. Pensó que estaba exagerando o que había tenido una pesadilla. Pero cuando le describí en muñeco, los nombres y la sangre, su expresión cambió. «Hay una señora en el pueblo», me dijo. «Una curandera. Dicen que sabe mucho sobre estas cosas. Tal vez ella pueda ayudarnos». Esa misma tarde, fuimos a visitar a la curandera. Vivía en una pequeña casa al borde del bosque, rodeada de hierbas secas y velas de colores. Nos recibió con una mirada seria, como si ya supiera por qué estábamos allí. Le contamos todo lo que habíamos visto, y ella nos escuchó en silencio. Cuando terminamos, suspiró profundamente y dijo: «Lo que describes es magia negra. La señora Mendoza está usando un muñeco de dominación para controlarlos a todos. Pero hay algo más, algo que no te ha contado». La curandera nos explicó que la señora Mendoza no solo quería controlarnos, quería algo más. Algo que requería un sacrificio. Ella necesita la energía de los niños para mantener su juventud y su poder, nos dijo. Pero para completar el ritual, necesita a uno de ustedes, para siempre. Ana y yo nos miramos, aterrorizados. ¿Qué significaba eso? ¿Quién sería el elegido? La curandera nos dio un pequeño amuleto de protección, hecho con hierbas y una piedra negra. Esto los protegerá por un tiempo, nos dijo. Pero deben tener cuidado.
Ella los está observando. Y si descubre que saben la verdad, no habrá amuleto que los salve, punto. Salimos de la casa de la curandera con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era clara, teníamos que detener a la señora Mendoza antes de que fuera demasiado tarde. Lo que no sabíamos era que ella ya estaba un paso adelante. Ana y yo sabíamos que no podíamos esperar más. La señora Mendoza ya había elegido su próxima víctima. Lo supe cuando llegué a clase esa mañana y vi el muñeco de trapo sobre su escritorio. Esta vez, el papel con el nombre no estaba oculto. Estaba claramente visible, y era el mío. Ana me miró con preocupación. «Tenemos que hacer algo», susurró. ¿Pero qué podíamos hacer? Éramos solo dos niños contra una mujer que parecía tener poderes sobrenaturales. Sin embargo, no teníamos otra opción. Si no actuábamos, yo sería el siguiente en caer bajo su control o algo peor. Esa noche, decidimos volver a la escuela. Sabíamos que la señora Mendoza se quedaría tarde, como siempre. Llevábamos con nosotros los amuletos que nos había dado la curandera, pero no estábamos seguros de si serían suficientes. Lo único que sabíamos era que teníamos que destruir el muñeco. Era la fuente de su poder, o al menos eso creíamos. El edificio de la escuela estaba oscuro y silencioso cuando llegamos. Las sombras parecían moverse en las paredes, como si estuvieran vivas. Cada paso que dábamos resonaba en el pasillo vacío, y cada crujido nos hacía saltar. Finalmente, llegamos al salón de la señora Mendoza. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Con un nudo en la garganta, la abrí lentamente. El salón estaba iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. En el centro del room, sobre el escritorio, estaba el muñeco de trapo. Alrededor de él, las velas negras estaban encendidas, y los papeles con nuestros nombres estaban dispuestos en un círculo perfecto. Pero lo más aterrador era lo que vi en la esquina del salón. La señora Mendoza estaba allí, de pie, con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Sus labios se movían, murmurando palabras en ese idioma desconocido. Ana y yo nos miramos, tratando de decidir qué hacer. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. Con un gesto silencioso, le indiqué que se acercara al escritorio mientras yo distraía a la señora Mendoza. Tomé un libro pesado de un estante y lo tiré al suelo, haciendo un ruido fuerte. Ella abrió los ojos de inmediato, y su mirada se clavó en mí. «Javier», dijo con una sonrisa fría. «Sabía que vendrías». Sus palabras me helaron la sangre, pero no podía retroceder. Mientras ella se acercaba a mí, vi a Ana agarrar el muñeco de trapo. Pero antes de que pudiera hacer algo, la señora Mendoza giró bruscamente. «No», gritó, con una voz que no parecía humana. Ana retrocedió, asustada, pero no soltó el muñeco. Fue entonces cuando todo se descontroló. Las velas se apagaron de repente, y el salón quedó sumido en la oscuridad. Escuché a Ana gritar, y luego un sonido que no puedo describir, como si algo se estuviera desgarrando. Encendí la linterna que llevaba y apunté hacia el escritorio. Lo que vi me dejó sin aliento. El muñeco de trapo ya no era un simple muñeco. Ahora tenía una forma humana, como si estuviera cobrando vida. Sus ojos de botón brillaban con una luz roja, y su boca se abría en una sonrisa grotesca. La señora Mendoza estaba de pie frente a él, con los brazos extendidos, como si estuviera alimentándolo con su energía. «Destrúyelo», grité a Ana, pero ella estaba paralizada por el miedo. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el muñeco y lo arranqué de las manos de Ana. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo, como si algo estuviera tratando de entrar en mí. Con todas mis fuerzas, lo tiré al suelo y lo pisé repetidamente, hasta que el trapo se rasgó y el relleno salió disparado. Fue entonces cuando escuché el grito más aterrador de todos. La señora Mendoza cayó al suelo, retorciéndose en agonía. Su piel comenzó a arrugarse y a descomponerse,
como si estuviera envejeciendo décadas en cuestión de segundos. Sus ojos, antes tan penetrantes, ahora estaban vacíos. Y entonces, todo se detuvo. El salón quedó en silencio, y la presencia oscura que había sentido durante semanas simplemente desapareció. Ana y yo salimos corriendo de la escuela esa noche, sin mirar atrás. Al día siguiente, la señora Mendoza no llegó a clase. Nunca más la volvimos a ver. Algunos dicen que se fue del pueblo, otros que murió en su casa. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vimos esa noche. Y aunque el muñeco fue destruido, todavía siento su presencia, como si una parte de él siguiera conmigo. Así que, si alguna vez escuchas sobre una profesora que usa magia negra para controlar a sus alumnos, ten cuidado. Porque puede que no sea solo una historia. Y puede que no hayas escapado tan fácilmente como crees.